¿Alguien pensó que la reforma solamente se llevó a cabo en el siglo XVI a través de Martín Lutero? Y no. La iglesia tiene un cuidador. Amén. Se llama nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Y Él siempre ha estado al cuidado de que alguien esté sacando a la luz las verdades olvidadas del Evangelio. Lo hizo cuando transportó al pueblo de Israel a la tierra prometida, lo ha hecho desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, y quiero invitarle para que sigamos viendo el trabajo del mayor reformador que ha tenido la historia. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor reformador que ha tenido la iglesia y el propósito, el plan de Dios en esta tierra. No hay nadie mejor que Él. Ahora, le voy a repetir algo que le dije ayer. El propósito de Dios en la actualidad es que cada creyente sea un reformador. ¿Qué significa esto? Que cada creyente cuestione lo que escucha, cuestione lo que lee, cuestione aquello que se le predica y vaya a la Biblia y compruebe si es así, si bíblicamente le están diciendo la verdad o no. De eso se trata. Porque ¿qué fue lo que hizo Lutero? Lutero tomó las enseñanzas de la religión tradicional de la Iglesia Católica de ese tiempo y dijo, ¿cómo así que indulgencias? ¿Cómo así que se venden favores? ¿Cómo así que se le dice a la gente que con dinero van a sacar el alma de su difunto esposo, de su difunto padre, de su difunto hijo, que lo van a sacar del purgatorio y los van a llevar a la salvación? Eso es absurdo. O que en vida la persona que da mucho dinero se escribía en unos libros, unos de ellos se llamaban el libro dorado o el libro de oro, y entonces si usted da mucha plata, tranquilo, se va a saltar el purgatorio y va a llegar derechito al cielo. Y era bien ladrón y era bien depravado, pero que daba plata a la religión tradicional. Esto, recuerda hermano, que se hizo, lo de las indulgencias se hicieron con dos propósitos. Uno, de costear el dinero que había que pagarle a los artistas de la nueva época, del Renacimiento. En las iglesias se presentaban obras de música y en un tiempo la música estuvo bajo el control de la iglesia. Pero también cuando se inició la construcción de la Catedral de San Pedro se necesitó mucho dinero y entonces se vendían indulgencias de tal manera que los curas se iban el 1 de noviembre, se iban para los cementerios, a ofrecer que si él rezaba por el alma de alguien, salía del purgatorio y se iba para el cielo, pero tenían que darle dinero. Entonces, el que iba a visitar a su santo difunto, porque así lo llamaban, entonces veían el curita y le decían, yo quiero que ore por mi marido. Listo, ¿cuánto tiene? Con eso no alcanzo a sacarlo para nada. ¿Hay buen dinero? Sí, claro, alcanza a salir del purgatorio y bueno, una falacia impresionante. Pero entonces, hermano, las ideas equivocadas, la interpretación errada siempre ha existido. Desde que la Biblia se predica en las iglesias, desde que el hombre, y muchas veces en estos Países Bajos, en los países de Latinoamérica, llegó la Biblia a manos de las personas que fueron tocadas por Dios, personas en su mayoría, personas sin mucha preparación, personas con quinto de primaria, algunos ni siquiera eso. Y empezó la Biblia a ser interpretada y a ser enseñada por personas con mucho deseo, con muy buenas intenciones, pero con muy poco conocimiento de lo que es la interpretación bíblica. Y como la Biblia que trajeron, la que nosotros tenemos, es una Biblia traducida para el español de España, no para el español quechua de Colombia, no. Entonces más difícil era porque a veces no se entendían palabras y bueno, la idea entonces, le repito, es que cada uno de nosotros sea
un vigilante de que se está predicando la verdad conforme a la Biblia. Le recuerdo un significado de la palabra reformador que me gustó mucho. Oiga, dice así: reformador se dice del que reforma, rectifica, innova, cambia, varía, corrige, acondiciona, perfecciona, renueva, transforma, mejora o modifica algo de acuerdo a una figura o un manual. El manual de la Biblia, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Estar muy atento que nadie predique otra cosa, sino que se sujete, que se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. De otra manera, el tal está envanecido, está equivocado, delira, está torcido, para que entienda lo que dice la Biblia. Entonces vamos a mirar algunas cosas que el Señor Jesucristo hizo y cómo Él fue el mejor reformador que ha tenido y seguirá teniendo la historia de la iglesia. Nadie más que el Señor Jesucristo puede venir a decirnos qué está bien y qué está mal. Así que por encima de Martín Lutero está Jesucristo como reformador. Amén. Él es el reformador de todos. Póngale cuidado y vamos a hablar de esto. El Señor sabía que iban a llegar tiempos donde el cristiano no se iba a preocupar sino de la unción. Él lo sabía, Él lo sabe todo. Y Él sabía que iba a llegar un tiempo donde la persona se iba a dejar deslumbrar de la unción, del poder, del derramamiento de gloria que a través de esa persona Dios iba a enviar. Por favor, hagamos esto muy claro. Entonces, Dios determinó que aquel que le cree, que aquel que está dispuesto a hacerle el bien a la humanidad, Dios derrama de su gracia, derrama de sus ministerios, de sus dones sobre esa persona. Y esa persona entonces empieza a percibir, empieza a ver cómo Dios a través de él y del uso de la palabra del Señor, de la predicación de la palabra, entonces empieza a hacer milagros, a producir sanidades, a traer restauración a las vidas. Pero el Señor Jesús, que conoce a todos y conoce todo, se dio cuenta que muchos de nosotros, muchos de los cristianos en la antigüedad no tenían un corazón sano y que aunque llegaron con muy buena intención, con mucha sinceridad al conocimiento de la Biblia, ya cuando tuvieron que manejar un ministerio, ya cuando tuvieron que desenvolverse en un ministerio de alta responsabilidad, entonces viendo que tenían poder y que la gente se sometía a ellos y les creía, entonces su corazón se torció y empezaron a vivir una vida apartada de Dios, apartada del Señor en cuanto a su persona, en cuanto a la obediencia al Señor, pero siguieron haciendo milagros, siguieron sanando personas, echando fuera demonios, pero ellos mismos vivían en pecado, ellos mismos vivían en maldad, ellos mismos vivían desviados de la palabra. Entonces, percibiendo eso, al final del Sermón del Monte, finalizando ya su intervención de todo ese tiempo que tuvo a esas personas en el monte, él dice una cosa, Mateo capítulo 7, y aquí está advirtiendo de la posibilidad de que alguien se desvíe y deje la vida cristiana, pero se conforme viendo milagros, viendo el poder de Dios obrar a través de su vida. Mateo 7:21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Deténgase allí.
¿Qué está diciendo el mayor reformador de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo, no te equivoques. El hecho de que se manifieste el poder de Dios a través de ti, el hecho de que hayan milagros cuando tú oras, que hayan sanidades cuando tú oras, el hecho de que aún los muertos se levanten a través de tu oración, no te garantiza la vida eterna, no te garantiza la salvación. Y esto es de las mayores reformas que se pueden hacer dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo conocí muchas personas que estando en adulterio, escúcheme, estando en adulterio, le hablo de una persona, estando en adulterio, un ministro, cuando le fueron a confrontar, él dijo, yo no quiero hablar nada, yo solamente les quiero demostrar que Dios está conmigo. Y ese era el engaño de él. Y le preguntaron, ¿cómo así? Dijo, sí, vengan. Era la hora del ayuno, era un día festivo. Y llevó a estas personas que lo fueron a confrontar con las personas con las que él estaba cometiendo la falta, y las llevó a la iglesia y dijo, párense allá y miren, observen, Dios está conmigo, yo no puedo estar haciendo nada malo, aunque ustedes le llamen adulterio a eso, yo no puedo estar haciendo nada malo si Dios está conmigo. Y se subió al púlpito y oró y ministró, y la gente se fue al piso y la gloria de Dios cayó. Y él estaba convencido de que como el poder de Dios se manifestaba a través de él estaba bien, aunque tenía 1, 2 o 3 amantes aparte de su esposa. Y el Señor está advirtiendo, espérese, no se deje engañar. El llamamiento y los dones son irrevocables, pero la salvación se puede perder. ¿Usted escuchó eso tan feo? ¿Lo escuchó? Y eso sí que es un llamado, hermano. Es un llamado a todos los cristianos que puedan llegar a creer que porque el poder de Dios, que porque predique y la gente se convence y entonces es salvo. No, el Señor dice, ojo, no te equivoques, endereza tu camino, corrígete, porque no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que predica de mí, no todo el que habla de la Biblia, no todo el que da sermones y estudios de la palabra entrará al reino de los cielos. No, el único que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo está diciendo la Biblia allí o no? Léalo, por favor. Y mire este error que nos hace caer en cuenta el Señor. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tal vez una persona con el don profético, tal vez una persona con el ministerio. Dice, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Oh, qué unción, poderosa unción, fe, para decirle a los demonios, tú conoces la verdad, demonio, apártate de allí, te vas de esa vida. Claro, y se fue. ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No te acuerdas, Señor? ¿O ya se te olvidó? ¿No nos viste predicando en tu nombre? Y por encima de eso el Señor les contesta, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, pero si teníamos el poder tuyo, sí. Oiga, porque el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, respalda su nombre. Y todo lo que se hace en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, sí. Yo respaldé mi nombre, pero a ti no te conozco. ¿Quién eres? Una persona equivocada, una persona en pecado, una persona caminando torcido, con iras, pleitos, contiendas. Pero como era el superpower, el gran ministro, nadie le podía venir a corregir, nadie le podía decir, hermano, esa amargura que usted tiene, no, respéteme, mire la gloria de Dios en mi vida. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que detenernos. En esto hay que corregir la iglesia, en esto hay que corregir la doctrina. Está aquí en la Biblia. Eso se llama reformar, reforma. Y eso hay que hacerlo constantemente. El Señor Jesús lo dejó aquí plasmado para usted y para mí, para toda la iglesia. Le dijo, no se confíe.
Así como Martín Lutero dijo, no es por el dinero, no es por el servicio, no es por las obras. El hombre solamente es salvo cuando puede creer en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, en el poder de su sangre, en el poder de su sacrificio, solo por fe. No, entonces la gente lo persiguió, el clero lo persiguió, pero estamos en lo mismo, hermano, estamos en lo mismo. Ir y decirle a una persona, a confrontar a un ministro y decirle, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está vendiendo milagros? ¿Por qué está vendiendo sanidades? Como que el reino de los cielos fuera un negocio, fuera, no sé, un bulevar. Que venga y haga pacto por sanidad, tanto dinero. Que venga y haga pacto que si usted hace un voto y entonces por enfermedad vale tanto. Si es para la restauración de su marido, entonces vale tanto, venga de dinero, ¿qué es eso? Vaya, confróntelo y verá. Se enojan, se levantan contra usted. Entonces dicen que usted es un incrédulo, quién sabe cuántas cosas le dicen. Pero hoy en día, hermano, cuando la iglesia, y pienso que con las experiencias pasadas, con las experiencias de hace una década y un poco más, hemos aprendido mucho, hemos aprendido a no dejarnos engañar por la codicia de los hombres. Pero yo no sé si usted conoció esa época donde ministros y ministros conocidos empezaron a predicar de un Dios que hacía cambios de dinero por milagros. ¿Acaso la Biblia dice eso en alguna parte? No lo dice. Y los que se levantaron a decir que eso estaba mal, como los criticaron. Vea, ese legalista, ese religioso. Pero Dios siempre, y espero que usted y yo nos dejemos usar de esa manera, Dios siempre tendrá personas que estén corrigiendo en la sana doctrina a los que se desvían, a los que se tuercen. Y no por eso nosotros, usted o yo, no por eso alguien nos viene a calificar de que, ¿cómo así? ¿Y entonces qué? Ahora usted va a salir con que el evangelio nació con usted, que usted es el único que conoce la verdad. No, hermano, es que yo estoy hablándole de la Biblia. Esa Biblia siempre ha estado ahí, esa palabra siempre ha permanecido, solamente que muchos han torcido la verdad de la palabra, muchos se han ido por la codicia, por la envidia, por la ignorancia, se han apartado de la verdad de la palabra. Y usted y yo estamos como vigilantes, estamos como vigías para que eso no suceda. Le estoy diciendo entonces que Dios nos guarde y que guarde a cualquier creyente en el mundo entero, a cualquier ministro, de empezar a ministrar en pecado, porque los milagros se van a dar, ¿sí? Las sanidades se van a dar. Los demonios, para engañar a la persona, le van a obedecer, claro. Y aunque sea por un ratico se van, y él está convencido de que está bien. Pero resulta que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entraremos al reino de los cielos. Y estamos hablando de entrar aquí, a vivir una vida de reino aquí en la tierra. Óigame, y que cuando pasemos a la eternidad, lo hagamos de la mano de Jesucristo, en salvación, en vida eterna. Gloria a Dios. Mateo capítulo 19. Y aquí hay algo bien delicado, ¿no? Aquí hay algo muy actual, muy actual. Dice entonces Mateo 19:3. Entonces vinieron a él, a Jesucristo, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudio tiene que ver con separación, repudio tiene que ver con desechar. Por cualquier causa, mire lo que le responde el Señor Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, y tan lindo que es volver al principio, oiga, volver al original? Qué importante es que usted y yo
estemos muy enterados de lo que es el principio, el original del Señor. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tan precisas esas palabras, hermano. Ahora, yo le pregunto algo. ¿Usted conoce alguna doctrina que simple y sencillamente haya dado completa libertad al divorcio y al segundo o tercer matrimonio? No importa, lo que sea. Si se le permite una vez, se permiten 2 o 3 o 5. Porque no puede ser que la persona que desobedece la Biblia una vez no la vaya a desobedecer 2 o 3 veces. No. El Señor dice, no, espérese. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero el que se tuerce empieza a decir, no, lo que pasa es que a mí no me unió Dios con esa mujer, yo me la escogí, o ella me convenció, etcétera, etcétera. Pero miremos lo que sigue diciendo el Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Oiga la razón tan contundente que dice el Señor Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Oiga, Moisés se vio tan presionado por la dureza del corazón de los habitantes de Israel, que Moisés fue el que dijo, listo, está bien, dele carta de divorcio, si algo deshonesto ve en ella, dele carta de divorcio. Pero el Señor Jesucristo dice, al principio no fue así, en el original no se estableció así. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿Que volvamos al original o que escuchemos el concepto de un ser humano? ¿Que nos llenemos de la opinión de los pastores? ¿Sí? ¿Quiere eso el Señor? ¿Quiere acaso el Señor que andemos por ahí, por el mundo, donde uno y otro pastor, uno y otro ministro preguntándole, ¿usted qué opina? ¿Me puedo separar y me caso con una muchachita que yo tengo por ahí vista? Es que ya no puedo vivir con esa mujer, es tan cansona, no me deja dormir, pobrecito yo. Hasta que encuentre el adecuado que le diga, sí. En su caso, sí. Sí, usted lo puede hacer, no hay problema. Cuando el Señor dice, al principio no fue así. Ellos se torcieron porque Moisés, cansado de la dureza del corazón, les permitió darle carta de divorcio a sus mujeres, pero al principio no fue así. ¿Está escuchando eso? Al principio no fue así. El mayor reformador de la doctrina de Dios se llama Jesucristo y está diciendo, no, Señor. No es posible, porque no estaríamos en el original, no estaríamos volviendo al diseño original de Dios, no. Entonces dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, a no ser que ella cometa algún pecado sexual. Si comete algún pecado sexual, se puede separar. Pero en ninguna parte, hermano, de la Biblia dice que se pueda volver a casar, que pueda entrar en un segundo matrimonio, en unas segundas nupcias. No. En ninguna parte hay nada que lo diga y un segundo escrito que lo confirme, nada. En cambio, lo que dice la Biblia, que el casado se queda, y si se separa, se tiene que quedar sin casar, a eso sí abunda en la Biblia. Entonces miremos lo que dice. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mire la respuesta de esas personas, de estos fariseos que estaban
a su alrededor. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y el Señor Jesús les dice, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y empieza a hablar de la gente que se quedó solo o sola por diferentes causas, que se desactivaron en su función sexual por diferentes causas. Mire, versículo 12. Pues hay eunucos, el eunuco es aquel que no tiene relación íntima, no tiene posibilidad de entrar en una relación sexual. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, personas que nunca desearon el sexo. En el otro tiempo había muchas de ellas. Yo no sé quién conoció, dizque la señorita, una mujer ya de años y que nunca se casó. La señorita, esa nació con un diseño de no casarse, eunuco. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, los que castraban, los que separaban para el servicio y no les permitían casarse. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos, ellos mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que dijeron: no puedo vivir más con este marido, no puedo vivir más con esta mujer, pero entonces conozco muy bien el mandamiento, no me voy a torcer, voy a estar alineado con la palabra del Señor y no me voy a volver a casar. Dice: y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y entonces, pastor, ¿dónde dice que el que se casó y si se separa se tiene que quedar sin casar? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice la palabra del Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, o sea, es un mandamiento de Dios, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o tiene una opción: reconcíliese con su marido. Y que el marido haga lo mismo, que el marido no abandone a su mujer, y si la abandona, se quede sin casar o se vuelva a reconciliar con ella. Aquí está el mandamiento claro, para que nadie se vaya a confundir a decir: no, es que el Señor Jesús dijo que por causa de fornicación sí se puede separar y volver a casar. Él está hablando es de la separación, del divorcio, no más. ¿Dónde se confirma eso? Es que tengo textos, la Biblia tiene tantos textos, y dice el versículo 39 del capítulo 7 de primera carta a los Corintios, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Le muestro otro texto para que no se le olvide, para que entonces hablemos de algo muy importante. Romanos, el capítulo número 7, versículo número 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, entonces, si la iglesia entra en la función de reformarse a sí misma, ¿cómo así? Sí, los que estamos dentro de la iglesia, los hijos de Dios, tomamos la decisión de reformarnos a nosotros mismos. Las personas que se congregan con aquellos ministros que se han dado la libertad de pasar por encima de la Biblia y decirle a las personas: sí, no hay problema. Si usted siente que no puede vivir con esa mujer, con ese hombre, pues sepárese. Ay, pastor, y si de pronto me gusta a alguien, si de pronto me conozco con alguien, bueno, está bien, no hay problema. Usted se puede volver a casar. ¿No ve que qué? ¿Dónde está en la Biblia? Lo que es peor, en una función cuasi profética, cuasi tiene que ver es casi, pero es falsa. He conocido personas que fueron unidas en matrimonio por el capricho de un hombre, y entonces en una gran ministración la persona dijo a una persona casada, a un hombre:
Así te dice el Señor, varón, sí, mírame, el Señor te habla. Y el hombre con, no sé, 18 años de casado, con 2 muchachos. Y él voltea a mirar y le dice, a ti te habla el Señor. Esa mujer que tienes no es tu diseño perfecto. Tienes que dejarla, porque tu diseño perfecto es fa. Allá estaba la otra. Esa mujer, ven para acá. Y los mandaba a divorciarse para que se pudiera él casar de nuevo, recasar con la que él le había señalado. ¿Sabe cuál es el resultado? Le estoy diciendo de cosas que conozco. El resultado, una guerra tan horrible. Esa mujer que se casó con ese hombre, que se divorció para casarse con él, por palabra de un hombre, no por palabra de Dios. Porque un hombre pasó por encima de la Biblia y empezó a legislar cualquier cantidad de cosas. Esa mujer terminó loca. Cuando fue a hablar conmigo me dijo, pastor, tengo un desespero, tengo una angustia. La vida con ese hombre es terrible, no puedo dormir tranquila. Pero si cometiste un pecado, si conociendo la Biblia te apartaste por palabra de hombre, pasando por encima de la palabra, burlándote del mandamiento y del que lo hizo, burlándote de Dios, hiciste lo que no debías hacer. ¿Qué esperabas? Pastor, pero es que si ese hombre es conocido, es un profeta de Dios, pues no es de Dios, si va en contra de la palabra de Dios. Escuche, ningún ministro, ningún predicador, ningún profeta es de Dios cuando le lleva la contraria a la palabra de Dios. Cualquier otra cosa podrá ser, menos un hombre de Dios, una mujer de Dios. No, hermano, en esa situación, ¿y sabe qué? El tipo andaba por todo el llano haciendo esa sinvergüenzada y la gente le creía. La gente le creía, hermano. Corría a separarse porque es que, claro, a estrenar mujer les gustaba al carnal, al sinvergüenza, no al verdadero cristiano. A él se le gusta. Uy, no, claro. No, y a preparar, y esa familia llorando, hermano, esa mujer con esos hijos llorando, que cómo así, odiando el evangelio, hermano, repudiándolo. Y él, no, el profeta me dijo que el diseño original mío era esta mujer, no la que yo tenía. Oye, hermano, ¿y qué pasa con los que están alrededor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los que tienen la Biblia abierta y ven eso y se quedan callados? Oiga, perdóneme, tendrán que dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos responsables de lo que estamos leyendo. Y vemos que alguien viene a engañar y nos quedamos callados. ¿Ah? Y vemos que alguien por sus propios intereses empieza a inventarse cosas y guardamos silencio. No, hermano, no. Mire, es allí donde tenemos que tener temor de Dios más que temor de los hombres. Hermano, la gente sigue a un hombre por temor a ese hombre. Porque temiéramos a Dios, nos quedaríamos quietos mirando a ver qué Dios va a hacer con esa persona que se desvió, que se salió de la palabra. Hermano, nosotros tenemos el compromiso delante de Dios de ser reformadores permanentes de nosotros mismos. Todo lo que no vaya alineado con la palabra, no, Señor, lo vamos a corregir. Y corregimos al que empieza a hablar de cosas que no están en la Biblia. Lo corregimos, le decimos qué pasa. Pero no sé si usted hasta el día de hoy lo ha entendido. La iglesia se fue llenando de tanto mandamiento de hombre, de tanto mandamiento pequeño, mediano, grande. La iglesia se ha llenado de tanto principio humano que usted no encuentra, a través de la Biblia no encuentra nada que sustente una cantidad de cosas que ellos dicen, que muchas congregaciones enseñan, pero la gente está ahí y no se preguntan, bueno, pastor, ¿y dónde dice la Biblia eso? A ver, muéstreme, porque es que usted nos lleva por un derrotero, pero yo no veo que la Biblia enseñe eso. Muéstreme, por favor. No, amén. Y salen a pelear con los otros que están aprendiendo bien. No, que va, lo que pasa es que ustedes son extremistas, lo que pasa es que ustedes son religiosos. Mi pastor me enseñó. ¿Y quién es ese señor? Oiga, si yo no le enseño la palabra, ¿qué clase de bicho soy yo, hermano? ¿Ah? Debería correr de huida, hermano. Escúchelo. Porque si no respetamos la palabra, ¿qué nos va a pasar? Señor,
Yo estuve en una iglesia lo más de linda, grandota. Aquí estoy. Y predicábamos y eso había milagros. ¿Y qué? Yo no lo conozco. Todos los que le alcahuetearon a la mentira de ese hombre, no los conozco, no sé quiénes son. No hay referencia de ustedes en el reino de los cielos. Oiga, qué vergüenza, ¿sí o no? Y qué susto. Yo no sé, pero yo me asusto. ¿Usted no? Entonces esas personas que dicen que el evangelio siempre ha sido el mismo, que no toque nada, que no haga nada raro, que siga en la misma tradición de siempre, esas personas están evitando que usted haga la función que Dios le ha puesto en la tierra, ser supervisor, escúcheme, ser vigilante de la buena doctrina, de la sana doctrina. Eso es. Ya sabe que Martín Lutero no es el único reformador. Jesucristo y todos los que amamos a Jesucristo tenemos que hacer ese trabajo. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Por qué está mandando eso si yo no lo veo en la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Hermano, la cantidad de iglesias cristianas que hoy admiten, es más, enseñan el recasamiento, terrible, hermano. Y terrible encontrar que me dicen, no, pastor, sí, ya eso es normal. Ya hasta las personas que se decían buenos ministros ya lo están aceptando. Ya como que no pudieron contra el sistema y entonces están diciendo, sí, se pueden recasar. Así empezó esta participación de la iglesia en la idolatría. Así empezó, unos poquitos y entonces unos ministros todos decembrinos por allí, diciendo que no, que hagamos algo, y empezaron celebrando el año nuevo y luego ya entonces le metieron celebración de 24, entonces ya después pusieron el árbol. No, hermano. ¿Y dónde está el celo de la iglesia que escucha todo eso y se queda callado y participa? Y se queda ahí, hermano, vistiendo el árbol y participando de lo consagrado a los ídolos, adorando ese tal divino niño y no pasa nada, hermano. ¿Dónde están los cristianos que conocen la Biblia y que la demora es que empieza el mes de la Virgen María en mayo y empiezan las celebraciones y las procesiones y esos cristianos caminándole al Día de la Madre ahí, así, junto con los demás religiosos católicos, caminando y diciéndole, sí, María, Madre de Dios? ¿Usted sí sabe que la diosa de los católicos es María? ¿O no se llaman marianos? ¿No se llaman así? ¿No? Y una cantidad de cristianos marianos también, celebrando lo mismo que los religiosos. Hermano, la iglesia necesita ser confrontada mucho más. Y eso no puede ser por gente tímida, por gente temerosa, por cristianos blanditos ahí que les da miedo. ¿Qué dirá el pastor de mí? De pronto me maldice. A usted no lo puede maldecir nadie si Dios lo ha bendecido. Y si está mostrando por la Biblia que alguien está torcido, hermano, o él se endereza o le viene problema con Dios. Claro, hermano. En esos tiempos se tiene que levantar una iglesia realmente sana, una iglesia fiel, una iglesia que tema a Dios, no a los hombres, y que, hermano, camine por la palabra, no por nada más. Nunca se le olvide, hermano, nunca se le olvide. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hermano, está torcido, está torcido. ¿Que tenemos que seguir con el evangelio así como está? Sí. Nos unimos a todo el mover del evangelio así como está, y las iglesias folclóricas y las iglesias decembrinas y las iglesias marianas, sí, llamándose cristianas, dizque iglesias de sana doctrina y no saben lo que dicen, hermano. No, hermano, se tiene que levantar un pueblo celoso de las obras del Señor, de la palabra de Dios, que le digan, no, Señor, no, la Biblia no dice eso. Porque entonces, ¿por qué iglesia va a venir Cristo? Le pregunto, ¿por qué iglesia va a venir Cristo? ¿Por la iglesia mariana, decembrina? ¿Sí? ¿Por la iglesia recasada, que con conocimiento de causa hace lo que le da la gana? ¿Por iglesia llena de vicios, que porque hacen milagros y todo, llena de vicios, de desviaciones,
de inmoralidad. No, hermano, no. Tenemos que salir de ese cuento y hacer el trabajo al que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Celosos de buenas obras, celosos de la verdad de la palabra, celosos de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, de la de Jesucristo, no la de un hombre, hermano, para nada.